fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día le veré. Riqueza y poder, fama y celebridad, rasguñaba mi mano, tratando de alcanzar lo que podría lograr como supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día le veré. Amén. Así es. Qué maravillosa alabanza. ¿Ah? Al estilo del campo. Gloria al Señor. Bien. Con acordeón y con guitarra. ¿Ah? Que Dios nos bendiga, hermanos amados, en esta hora de la tarde. Volvemos a saludar a todos los hermanos y hermanas en la fe que se conectan día a día, que siguen el programa. Voy a instalar aquí para ver quiénes están, para así saludarlos. Mi hermana María Sobarzo del lugar de Quilicura. Dios le bendiga, hermana María. Un abrazo para usted, para mi hermano Simón, también para mi hermana María Alejandra de la República de Argentina. Dios le bendiga, hermana María Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo de acá de Chile. Mi hermano Alejandro León Hernández. También bendiciones para nuestro hermano Alejandro León Hernández y para nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que están en sintonía. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, bienvenida sea. Amén. Bien, vamos a abrir, comenzamos nuestro programa con el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer este texto que dice, verso 6, dice: estoy maravillado, en el nombre de Jesús, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, nosotros sabemos que la palabra anatema es apartado o maldito. Amén. Tiene dos significados. Amén. Bien, vamos, estamos con el pentecostalismo. Amén.
La semana pasada nos introducimos, ¿cierto?, el nacimiento del pentecostalismo. Sabemos que el pentecostalismo es antes del año 1900, donde creció, ¿cierto?, de otra forma, y ha ido, ¿cierto?, desarrollándose a través de los tiempos, y la gran parte de la iglesia, creo que el 75% de los evangélicos en el mundo pertenecen al pentecostalismo, según una, eh, ¿cuánto se llama? ¿Cómo le llamamos a esto? Eh, ¿Cómo le llamamos, Mano Leo, usted que es Sondeo. más intelectual? Ah, sí, bueno, Sí, podríamos hacer un sondeo, pero el 75% del conglomerado evangélico que se denomina como evangélico, eh, pertenece al movimiento pentecostal, que nosotros denominamos como el pentecostalismo. El pentecostal, hay 5 clases de pentecostalismo. Mi hermano Daniel parece que tenía ahí la semana pasada. está el clásico, el histórico, Ya, el neopentecostalismo, ya, el pentecostalismo moderno también, que es más moderno que ese. correcto. Y no me acuerdo cuál es el otro, el histórico, pero por ahí anda la cosa. A ver, yo tengo Cuatro, yo aquí, hay algunos que tienen, hay yo, muchos que son más modernos, que han ya, salido el año 80, como más empezó el de la prosperidad por los años 90. pero ese pertenece ese pertenece al neopentecostalismo. Claro. Sí. Ya. A ver, yo tengo 5. Pente 5. Cuadra con el nombre. A ver, está el histórico. Está el histórico, que es de antes de 1900. Está el clásico. Está el pentecostalismo unicitario, que ese nos identifica a nosotros. El neopentecostalismo y el pentecostalismo reformado. Ahí están los 5 movimientos, ¿cierto?, que se han ido desarrollando a través de la historia. Bueno, y esto, hermanos, es a razón de que hay controversias con diferentes puntos escriturales, de acuerdo con la salvación, con el tema de la adoración. Mi hermano. Bueno, ese último que usted dijo se volvió pentecostalismo, se volvió a la reforma. Ya, a Calvino, Calvino y Lutero. Con el pentecostalismo. Ya, correcto. O sea, por eso que aquí el tema, hermanos amados, que estos movimientos, que son diferentes, toman parte de la escritura y como, de acuerdo a cómo las interpretan, se hace una doctrina. ¿Ah? Y esto va apartando a muchos creyentes, ¿cierto?, de la fe verdadera. Hay contradicciones, por eso que existen y han ido como evolucionando, pero no para bien. Yo creo que han ido evolucionando para mal, hasta llegar, ¿cierto? Es como que se dieron la vuelta y volvieron atrás. Si tomamos el tema del pentecostalismo reformado, el último grupo, como que se dieron la vuelta y volvieron a lo mismo cuando comenzaron. Que era por decirlo así, el pentecostalismo de Calvino, Lutero, ¿verdad? Que viene a reforma. Recordemos que Lutero, que fue aquel monje que se rebeló contra la iglesia romana, ¿cierto? Y todos sabemos que se rebeló contra el cobro de las indulgencias. Ese fue el punto base, que la salvación era por gracia, ¿verdad? Y este hombre toma como arma de lucha esto de que el hombre no es salvo por obras, sino por gracia, ¿ya? Porque esto, ¿cierto? La iglesia romana, como siempre, ¿cierto?, estaba cobrando por las indulgencias, a la vez también, ¿cierto?, para construir una catedral, lo que es típico, ¿cierto?, de la religión, de hacer estas cosas, y este hombre, ¿cierto?, recibe una supuesta revelación, se revela, bueno, y ahí nace lo que todos conocemos que es el calvinismo, después, el luteranismo, después viene el calvinismo, y así se desarrollan todas estas iglesias protestantes, llamadas protestantes, y que forman el movimiento, parte del movimiento pentecostal, por las diferencias que hay en la escritura. Pero ¿qué les parece si partimos con el pentecostalismo clásico?
Yo voy a dar una reseña nomás y de ahí nos lanzamos. Amén. Ya, el pentecostalismo clásico se originó en el 1906, durante el avivamiento de la calle Azusa, creencia, escuche, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se caracteriza por el énfasis en experiencias espirituales como el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales y el hablar en lengua. Aquí hay 3 puntos fundamentales en que se asienta, ¿cierto?, el pentecostalismo clásico. Hermano Leo, ¿quién parte? ¿Usted, hermano Daniel? No, el hermanito Daniel nomás póngale. Ya. Claro, pastor, una vez por eso a mí me gusta ver todo lo que se pueda ver, hermano, porque uno aprende de las noticias, de los movimientos, de toda la cosa que está pasando en el mundo. Amén. Vamos aplicando, porque no nos podemos encerrar en una cúpula, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo la función de la palabra de Dios. Leía como el enemigo está usando a la Iglesia Católica en estos tiempos, que hay muchos cristianos que dicen que la Iglesia Católica se está convirtiendo en cristianismo, porque dejó de llamar corredentora a María, ¿verdad? Pero es un plan del enemigo para que toda la Iglesia al final lleguen al Concilio Mundial. Una vez leí también al padre del satanismo, que dijo una gran verdad del hombre. Dijo que toda la iglesia giraba en torno al diablo. Y dijo la gran verdad. Todas las iglesias giran en torno al diablo. Menos la de Cristo. Hablan que el diablo quiere que hablen. Y lo vemos con el pentecostalismo. La mayoría son pentecostales ahora. Pero se quedaron solamente, que es lo que le interesa al diablo, los medios caminos, las medias tintas, lo que dice. El diablo es especialista en eso, ¿verdad? Le conviene dejarla en los rudimentos, en el bautismo, en el juicio, en todo lo que es principio, lo que hablaba otra vez nuestro hermano Leo, que muchos que saltan y hacen de todo, pero cuando les toca defender el nombre, llegan hasta ahí nomás, usaban 2 o 3 textos, ya les dicen que Jesús es el Hijo de Dios y quedan ahí tirados. Sí, porque el trinitario es muy astuto para hablar. Sabe que a los malos solo Jesús, hablándole del Hijo de Dios, ahí queda. Pero para nosotros esa es la mejor arma, es la mejor arma. Sabemos que el Hijo es Dios manifestado en carne y no se puede ir contra la Escritura. Amén. Amén. Para nosotros esa que consideren a Jesús Hijo es la mejor arma. Para el que sabe. Por ahí es el tema. Claro. ¿Qué es lo que le interesa al diablo? Lo voy a dejar solamente con las lenguas. Y las lenguas no es fruto, es señal del Espíritu nomás. Es señal. Miren, aquí, 1 Corintios 14:14, ¿qué es lo que nos dice? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, Amén. pero mi entendimiento queda sin fruto. Y eso es lo que busca Dios. Dios no busca que hablemos en lengua, Dios quiere que tengamos fruto. Gracias. Y fruto en abundancia. Amén. Amén. No, eso es lo que el enemigo no quiere, que la iglesia tenga fruto. Porque ahí vemos a hermanos que tienen fruto y todo lo que ellos dicen es con unción. ¿Se acuerda, hermano Leo, cuando vimos a nuestro pastor Ovalle predicando en Tacora? Muy precioso. Cortito el mensaje. Jamás he visto un hermano con tanta unción. Lo que el hermano, la iglesia se colocaba en pie, el pastor. Nunca había visto, ni creo que vuelva a ver algo igual. Sí. No, hasta que al enemigo no le quedó más remedio que quitarle el parlante al pastor.
Fue Entonces, cortito, cuando- pero quedamos. Yo que. Uff, no me olvidaba nunca más. pero. Y mira, yo me acuerdo de algo que dijo el pastor. Dijo, hay muchos que vienen aquí, vienen por sanidades, vienen acá porque tienen problemas. Pero dijo, me gustaría saber cuántos han venido a adorar a Dios. Que dólar estará, pues. Con una pregunta tan simple, quedamos locos, hermano, en el buen sentido de la palabra, quedamos locos. Hay muchos que van por ir, hay muchos que van a saltar por saltar, hablar en lengua para que los vean, pero ¿cuántos verdaderamente van a esos movimientos por adorar a Dios? Por eso que Pablo le dijo, dice a los Gálatas, dijo, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Eso es lo que busca Dios en nosotros, busca fruto, ¿verdad? No busca, porque yo cuando empecé a caminar, yo no creía que había hermanos que falsificaban la lengua. Yo decía, no puede ser posible, pero había hermanos que nacen mal y hermanos de confianza. Sí, hermano Daniel decía, hay hermanos que fingen las lenguas, hermano, para parecer superior a los demás. Hasta que ahí Dios me dijo, abre mejor los ojos. Y es verdad, hermano. No, fui a una convención, me acuerdo. Y había una hermana que hablaba en lengua de una forma y los hermanos pasaban y la miraban porque era un espectáculo verla. Era un espectáculo verla cómo adoraba a Dios. Y el Señor me dijo, quédate y mírala. Y me quedé a mirarla, porque era bonito. Uno tiene que ansiar las buenas cosas que ve en la iglesia, los ejemplos buenos que uno ve en la iglesia. Y me quedé mirándola, a ver, al pasar unos 5 minutos, la hermana usted la había completamente tomada por el Señor, completamente, no había ninguna duda. Hasta que el hermano miró mejor y la hermana abre los ojos para ver qué estaba pasando. No estaba nada tomando el espíritu, hermano. No estaba tomando el espíritu. Lamentablemente, yo lo digo, hermano, por ella, por la iglesia, ¿verdad? Por los pastores que soportan todo eso. Pero la verdad es que se me vino el mundo abajo, porque ya había un pastor que me decía, usted, hermano Daniel, es muy inocente, usted cree todo. No todo lo que y me enseñó una gran verdad, hermano. Porque el árbol se conoce por los frutos, hermano. Amén. No lo vamos a negar nunca. El árbol se conoce por los frutos. Podrá ser palto, pero si no tiene palta, no cumple con su labor, lamentablemente. Amén. Por eso el Señor nos manda a probar los espíritus, a discernir los espíritus. Por eso uno ve también hermanos que son muy buenos para orar, que se jactan de orar, y que se jactan de ayunar, que se jactan de todas las cosas, pero vemos que el fruto de ello deja mucho que desear. Lo dejo a usted, pastor, para que continúe. Amén. Bien, vamos a encuadrar un poquito para que no nos alejemos en el tema, que yo creo que hoy día nos va a quedar solamente para el pentecostalismo clásico. La fecha se origina, ¿cierto?, en el año 1906 durante el avivamiento de la calle Azusa. Ahora, la escritura nos habla en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel que el avivamiento, por llamarlo así, del derramamiento del Espíritu Santo se iba a dar una sola vez. Una sola vez. Y aquí vemos diversos avivamientos, contando hace muy poquito en un colegio en Oklahoma, no sé dónde, en Estados Unidos, también los estudiantes, ¿cierto?, y hablaban en lengua como parlanchines. Y muchos iban a ver el espectáculo de cómo se habla en lengua, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿realmente será un avivamiento de parte de Dios? Porque aquí mi hermano Daniel estaba comentando una situación de una hermana que hablaba a viva voz una lengua, ¿verdad?, que estaba en el fondo estaba fingida.
Pablo, perdón, de los 3 puntos que tiene el pentecostalismo clásico es la fecha, que yo la cuestiono, la creencia que ellos tienen. Ellos creen en la Santísima Trinidad, que no está en la Escritura. Y la tercera, escuche, esto es importante, o sea, también es importante entenderlo. Primero, que creen en la creencia de la Trinidad, la cual bíblicamente no existe. Se caracteriza por el énfasis, escuche, mire los puntos, en experiencias espirituales, experiencias. O sea, ¿qué es lo que buscan? Experiencias. En cierto grado es como un cierto misticismo de parte de esta gente. Experiencias espirituales como el bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales y el hablar en lengua. Podríamos analizar, hermanos amados, lo de la Trinidad lo vamos a dejar aparte, pero podríamos analizar estos 3 puntos a la luz de la palabra, como es el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales y el hablar en lengua, que es importante, que podríamos decir, mucho tiempo, ¿cierto?, se dijo de la iglesia que era la iglesia bíblica, porque hablaban en lengua. El que no hablaba en lengua no podía sentarse a la mesa del Señor, porque supuestamente no tenía el Espíritu Santo, porque el que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. Entonces, se le daba mucho énfasis también a los dones espirituales. Ahora Pablo en el capítulo 12, 13 y 14 hace un ordenamiento ahí con respecto a los dones que hay que ponerle harto ojo. Porque, por ejemplo, cuando una persona está hablando en lengua en un culto, públicamente, en alta voz, esa persona debería interpretar su lengua. Debería. Porque si está hablando fluido, es porque supuestamente está diciendo, Dios está diciendo algo. Pero el apóstol Pablo aclara que el que habla en lengua habla a Dios. Si no me equivoco, ¿no? El que habla en lengua habla a Dios. Habla con Dios, sí. ¿Cierto? Ya, entonces, ¿de qué sirve a la congregación? Por ejemplo, hoy día que una persona pueda levantarse en alta voz a hablar en lenguas, una, si no tiene intérprete, y dos, si tenemos la palabra profética más segura. O sea, si hay una iglesia que está regida por la sana doctrina, ¿qué necesidad tendría Dios de levantar a una persona y que no tiene ni siquiera interpretación? Mi hermano Leo, pero antes saludamos a nuestro hermano Humberto Fuente Álvarez de Maipú. Bendiciones, hermano Humberto. Mi hermano Leo. Amén. Bendiciones, hermano Humbertito. Bueno, usted tocó un punto clave, pastor, para lo que estamos tratando, ¿cierto? Porque hoy día la mayoría de las iglesias se profesan pentecostales por lo que hacen, no por lo que creen. Amén. ¿Ya? Entonces, primero que todo, bueno, yo, gracias a Dios, no me he identificado como pentecostal ni pentecostés, ¿ya? Pero sí he escuchado a muchos y en muchas iglesias, hermanos nuestros, que se proclaman como pentecostales. Los pentecostales son un movimiento que es de finales del siglo XIX, ¿ya? Y son trinitarios, ellos son idólatras, creen en más de un solo Dios. Eso es lo primero. Ya partiendo de esa base, poniendo eso como el piso, ¿ya? Ya con eso lo invalido absolutamente, claro, el movimiento. Y tal como decía nuestro hermano Danielito, ¿cierto? Hay experiencias donde las personas que se sienten pentecostales piensan que ser pentecostal tiene la gracia de ser gritones o saltones, chillones, ¿ya? Hace poco tiempo un hermano me contó también que estaban en la iglesia y en la reunión, hermanos nuestros, ¿ya? Y una hermana estaba hablando en lengua y gritando fuerte, y estaba chateando, hermano, mientras hablaba en lengua. Estaba chateando en el teléfono y estaba hablando en lengua y fuerte, mientras todos los demás estaban llorando y gritando y levantando las manos. Entonces, qué curioso que la lengua moderna, que el Espíritu de Dios se divida para lo espiritual y también para lo terrenal al mismo tiempo, que Dios participe en esas dos cosas, ¿ya? Él participó de nuestra naturaleza por cuanto somos hijos,
pero no va a participar de las obras de las tinieblas, ¿ya? Estar metido en el chat mientras uno va a la iglesia. Yo siempre recuerdo, ¿cierto?, cuando Edras leyó la ley y dice que estaban todos de pie, Sí. no había nadie sentado, estaban todos de pie, desde el más pequeño hasta el más anciano. Amén. Todos guardaban silencio absoluto, todos guardaban silencio, ¿ya? Y los que no entendían lo que estaba leyendo el sacerdote, había gente que estaba ahí entre medio de ellos y les iban explicando Amén. para que entendieran, porque lo que el hombre necesita es entender lo que Dios nos está diciendo, ¿ya? Por eso el salmista decía, enséñanos a contar nuestros días a fin de que traigamos sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser. Ya necesitamos entender, necesitamos sabiduría. No nos damos cuenta cuando estamos cometiendo errores, cuando estamos pecando muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención o no estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos se profesan, cierto, tal como le decía, pentecostales, siendo que es un movimiento idolátrico? Es un movimiento de idólatras, Sí. ¿ya? O sea, bueno, con mi hermano Daniel le hemos conversado por muchos años, desde los 90 que hablamos, ¿ya? ¿Qué vamos a ir a buscar donde los trinitarios? ¿Pero qué? Si la iglesia tiene el Espíritu de Dios, Confusión, ¿no? Único. confusión, Lo único. turbación, ¿ya? Mentira, porque el diablo tiene esa capacidad, ¿ya? De que miente, porque sabe que algo queda de la mentira. No se va a toar. Siempre queda una colita. Y eso a él le gusta instalarlo, le gusta sembrar la mentira. Entonces, claro, hoy día vemos, ¿cierto?, en las iglesias, y yo escuchaba, ¿cierto?, y perdón que lo diga, pero en la quebrada yo escuchaba al pastor como predicaba y decía el domingo que nosotros somos pentecostales porque gritamos, porque saltamos, o somos pentecostales porque el Espíritu de Dios está en nosotros y están los frutos, tal como decían ustedes. Porque son visibles nosotros los frutos, o porque simplemente saltamos y danzamos y gritamos, ¿ya? Y tenemos la facultad de hablar en lengua y estar chateando también, ¿ah? A lo mejor somos estábamos... pentecostales, pues. ¿Por qué somos pentecostales entonces? ¿Cuál es la virtud de ser pentecostal? ¿Ah? Que recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Yo salte, dance, brinque, grite, levante los brazos, es un ejercicio corporal. Mi cuerpo se está manifestando, pero mi espíritu se está quedando con fruto, se está nutriendo mi espíritu, está llenándose mi espíritu de la presencia de Dios. Entonces terminamos, ¿cierto?, siendo simplemente protagonistas de una psicosis colectiva en el fondo. Porque en definitiva eso es lo que terminamos siendo, una psicosis colectiva. Uno está gritando por allá, el otro por acá, el otro está llorando, el otro está saltando, el otro está de boca en el piso, como si Dios lo hubiese escuchar más porque se tira de boca al piso, ¿ya? ¿Cuándo nos pidió Dios eso? ¿Cuándo? Jamás. Si Dios no necesita eso, porque Dios no necesita satisfacer su ego, si Él es Dios. Al diablo le gusta que lo bombeen, pero Dios no tiene ese problema porque No. Él es Dios, pues. Él sabe que Él es Dios, sabe que no hay ninguno parecido a Él. Amén. Por eso que Él mismo dijo, ¿con quién me compararé? ¿Con quién? A Él. Si Él sabe que no tiene comparación, entonces ¿para qué se va a preocupar? ¿Ah? No se preocupa de eso. El que está preocupado es el diablo, porque él siempre ha querido que lo adoren. Y por eso que el Señor mandó en el libro de Hebreos a que adoraran al Hijo. Adórenle todos los ángeles. Sí, amén. Ahí quedó el otro. Ahí lo dejó. ¿Ah? Adórenle todos los ángeles. Sí, pues. Amén. Porque él dijo que no iba a compartir su gloria con nadie. Y él, al entrar en María, nació como hijo, pero era Dios. Era el Dios manifestado en carne, ¿ya?
Y todos estos movimientos, hermano, que la gente cree, se siente orgullosa de ser, no, nosotros somos pentecostales. Bueno, por lo menos nosotros los que somos creyentes, los que Dios no, por la gracia del Señor, hemos recibido esta revelación de poder entender que hay un solo Dios, ¿ya? Que se manifestó en carne, ¿ya? Porque los demás leen lo mismo que nosotros, hermanos, si tienen la misma Biblia que nosotros. El problema es que el mismo Señor dijo, si el Hijo no os libertare, si el Hijo os libertare, Sí. si no, Sigue siendo esclavo. por eso los demás siguen en esclavitud, Sí. porque no han conocido al Hijo. Y sabiendo lo que dice el libro de Hebreo, adórenle todos los ángeles, el único que puede recibir adoración es Dios. Así es. Amén. Por eso Dios mismo manda a adorar al Hijo, porque en esa manifestación Dios estaba en Cristo. Cuando adoran al Hijo están adorando a Dios porque Dios estaba en Cristo. Cuando Juan ve los cielos abiertos, cuando Esteban ve los cielos abiertos y dice, y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, no lo ve sentado al lado derecho porque Dios es espíritu, ¿cómo lo iba a ver a Dios? Si Dios es espíritu no se ve, ¿ya? Lo que está diciendo es que está viendo Poder. la imagen del Dios invisible, Aleluya, sí, Señor. porque a Dios como Dios no lo podemos ver, pero Él se apropió un cuerpo, Él mismo se apropió un cuerpo, ¿ya? Para que nosotros pudiésemos verlo, ¿ya? Para que pudiésemos conocerlo, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, cuando alguien se jacta de ser pentecostal, de lo único que está jactándose es que él pone su cuerpo, tal como los sacerdotes, ¿cierto?, de Baal, para empezar a hacer manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. La Escritura enseña, ¿cierto?, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en la carne. ¿Ya? Vuelvo y repito, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Por más que grite, si Dios no es sordo, no usa audífono, ¿ah? No hay para qué gritar. Cuando Dios nos mandó a orar, dijo, entra en los secretos de tu cámara y ora a Dios. Sí, amén. En los secretos, y Dios te va a responder en público, ¿cierto? No hay para qué gritar, no hay para qué hacer todas estas manifestaciones, ¿cierto?, que hoy en día se hacen y que desgraciadamente los distintos movimientos, el movimiento carismático de los años 60, del movimiento pentecostal, ya que ingresó a estas prácticas en las iglesias católicas, anglicanas y protestantes históricas. Después vino el neopentecostalismo en los años 80, que está presente hasta el día de hoy, que, ¿cierto?, tienen que ver con que promueven la prosperidad, que decreta tal cosa, porque si tú lo decretas, te va a resultar el tema de la incorporación de apóstoles modernos, ¿ya? Cuando la Escritura enseña que hay 12 apóstoles, hermano. No hay más. De hecho, Judas, yo lo expliqué, ¿cierto? ¿Se acuerda, pastor? Que lo expliqué cuando estábamos hablando sobre el Apocalipsis. Amén. Ya le expliqué yo que Judas no era apóstol. Él tenía un oficio y el apostolado es un ministerio. Sí, Por eso que la Escritura dice, tome otro su oficio. Y cuando los apóstoles, ¿cierto? Eligieron a Matías y no me acuerdo cómo se llama el otro varón, si me ayudan. José parece. Y echaron suerte, ¿cierto? Y salió la suerte sobre Matías, pero él nunca tomó el ministerio. No. Porque el ministerio que faltaba, Dios se lo iba a dejar al apóstol Pablo. Y no gratis, porque le dijo a Ananías, ya, que fuera nomás a ungirlo, porque él iba a saber cuánto iba a tener que padecer por el nombre de Jesucristo. José era el otro. José, ¿ya? Y que él le contó a Ananías lo que había pasado con Pablo. El Espíritu Santo. Le llegó un WhatsApp, le avisaron por Facebook, por el Instagram lo que le había pasado a Pablo. El Espíritu, hermano, por el Espíritu. Si Ananías no estaba ahí, ¿ah? No estaba ahí. Entonces, si vemos la iglesia, los primeros creyentes, los apóstoles, no se movían por este tipo de manifestaciones. Si lo que pasa es que hoy en día los hermanos, tal como lo hemos conversado en otras veces, están muy pragmáticos. O sea, esto funciona, hagámoslo así. Si le funcionó al de al lado, a nosotros también nos tiene que funcionar. Nos ponemos pragmáticos, ¿cierto? Y empezamos a hacer las cosas
a través de eso y no miramos la escritura, quitamos los ojos, quitamos la vista de la escritura y la ponemos y miramos para el lado. ¿No fue esa la ruina de Israel cuando miraron para el lado, cuando miraron a los vecinos lo que estaban haciendo y se perdieron del Dios verdadero? Amén. Esa es la reflexión. Amén. Aquí hay un punto bien importante, hermano, que vamos a... Esta creencia se basa no en la escritura, sino en la experiencia. O sea, yo tengo una experiencia con Dios y predomina más mi experiencia que la escritura. O sea, tal como decía el hermano, aquí dejamos de lado la palabra del Señor, porque, por ejemplo, si tomamos los dos puntos que tomaba, aquí mi hermano Alejandro León dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, no para nada, para poco. Amén. Dios le bendiga, hermano León. Gracias por corregir. Por ejemplo, el tema de la lengua. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Pregunta el apóstol Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diere distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Ya, ¿qué es lo que está explicando el apóstol Pablo? Yo he escuchado lenguas que son sonidos. Va, 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 va. Esos son sonidos, eso no es una lengua. Una lengua es, hermanos, esta conversación nosotros estamos hablando de una lengua, estamos hablando de un idioma, y es entendible. ¿Se fija? No estamos dando un sonido incierto, porque el sonido es otra cosa. Esto es un sonido. ¿Se fija? Entonces, hay que tener cuidado. Muchos, a viva voz, ¿cierto?, emiten sonido y dicen, pa, 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 o te, 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 como el profesor Girafales, dice, ta, 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 ta. También hablaba en lengua el profesor Girafales. ¿Ah? Es del Chavo. Claro, porque él hacía, pero ese es un sonido, hay que tener cuidado. El sonido es diferente a la lengua. Por eso es que Pablo advierte que si se diere un sonido incierto, ¿cómo el pueblo se va a percibir? Ahora, vuelvo esta gente o estos movimientos se basan en las experiencias. ¿Ah? Las experiencias no son lo mismo que lo que la Escritura dice. Y ahí estamos mal. Porque si la iglesia, hermano, empieza a basarse o a poner su fundamento en las experiencias humanas, y eso se llama misticismo. Misticismo. ¿Amén? Ahora, el que usted sienta una emoción en el culto, está bien, porque somos seres emocionales. Pero no me diga a mí que está tomado como del espíritu, como esa mujer que estaba con el teléfono en la mano chateando y hablando en lengua. No me diga a mí eso. Ni se lo diga a la iglesia, porque eso, tal como dijimos, solamente causa confusión. Por eso que Pablo ordena a los corintios, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, donde termina con respecto a la resurrección y la ofrenda después a los santos, el apóstol Pablo, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, se da el trabajo de ir punto a punto haciendo un ordenamiento doctrinal. Ahora en la iglesia hoy día se omiten, hermanos, las cartas doctrinales de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, se omiten. Entonces, la iglesia solamente está compenetrada en la sombra en el Antiguo Testamento, y todos los predicadores del nombre, los unicitarios, la gran mayoría enseña del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque no tienen doctrina para el Nuevo. Por eso toman la experiencia religiosa, ¿cierto? Y lo llevan lo espiritualizan. Lo espiritualizan, toman la piedra de David, ¿cierto? En la frente del gigante, y lo espiritualizan. Tú eres un David, tú tienes que seguir tocando el arpa. Y hay canciones, ¿ah? Que hay que seguir tocando el arpa, porque tocando el arpa baja el poder. Hermano, eso es misticismo.
en misticismo aquí y en la quebrada de la Ají. Pero lamentablemente, como dijo la otra vez hermano Leo, que una tradición cuando se practica continuamente se hace una ley. Y es lamentable, porque hoy día las tradiciones priman mucho más que la escritura. Por eso estoy haciendo hincapié en este sentido de esta creencia. Ellos se aferran, hermanos, a sus experiencias. Y en eso hay que tener cuidado. La experiencia que yo pueda tener con Dios es mi experiencia. Pablo, cuando cuenta su testimonio, él cuenta esa experiencia, pero no la impone como una doctrina, porque cada uno en lo personal hemos tenido una experiencia con Dios. Pero eso yo no se lo puedo imponer a la iglesia que crea como yo creo en el sentido de mi experiencia. La iglesia tiene que creer como yo creo, pero en el sentido de la escritura, de lo que yo sé escritural. Por eso que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Y el otro punto, para darle al tiro, hermano Daniel, lo que hablaba usted, hermano Leo, que, por ejemplo, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Yo escuchaba a muchos amigos cuando tenían el mundo, cuando estaban en el mundo, me decían que ellos no iban a la iglesia evangélica porque los podía tomar el espíritu. Porque veían cómo a la gente, ¿cierto? Ya salía saltando, corriendo para allá y para acá. Entonces tenían miedo a esa experiencia. Porque la iglesia no era clara. La iglesia fue mandada no a impartir experiencia. La iglesia fue ordenada a predicar el evangelio. No a impartir experiencias personales. Porque si usted ve, vamos al día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando estos hombres se pusieron a hablar que estaban borrachos, inmediatamente Pedro se puso en pie y dijo, no, estos no están borrachos. ¿Y qué es lo que citó? Escritura. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y empezó a predicar la palabra. No siguieron con la experiencia. No siguieron con la experiencia, sino que empezaron a predicar. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia, por hermano. Entonces, el movimiento pentecostal, más que ayudar a la iglesia, ha sido una perturbación a través de los tiempos. Y nosotros, tal como puso mi hermano aquí, nosotros somos llamados de su nombre. No somos pentecostales, somos llamados de su nombre. Ese es nuestro título, no pentecostales. Nosotros somos llamados del nombre de Jesús. Hermano Daniel. Sí, pero esto es lo que me expresaba lo que decía nuestro hermano Leo, el pentecostalismo es trinitario. Sí. Lamentablemente la iglesia era un nombre que quedó como pentecostal. En Estados Unidos la iglesia pentecostal es la iglesia del nombre. ¿Es la Pentecostal Unida? Claro. Es la iglesia del nombre la que está catalogada dentro de las divisiones del pentecostalismo. O sea, es quedarnos a medio camino. Nos quedamos a medio camino y a Dios nos gustan los medios caminos. Lo que siempre habla Eclesiastés, aquello que no está terminado, no está medio. No puede ser contado. Entonces, por eso que la iglesia, aún esa iglesia del nombre de la antigüedad, de Pablo, se quedó en los rudimentos del evangelio. Y el Señor a través de Pablo dice, debiendo ser ya maestro. Debiendo ser ya maestro. Tenéis necesidades del alimento básico, de leche. Por eso por ahí un hermano se queda dormido, porque al apóstol Pablo le gustaba enseñar a él. Él le pudo quedarse por causa de la iglesia, porque sabía que iba a entrar en dañadores. Amén. ¿Verdad? El apóstol Juan nos habla claramente, y no me cabe duda que de ahí, cuando Juan habla, dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Y dice que de ahí salen todos los anticristos. Y de ahí, de todos esos anticristos que salen de la iglesia verdadera, se han fundado todas las iglesias mentirosas. Así es. Por eso que Juan dice, de nosotros han salido muchos anticristos. Y porque cuando la iglesia empieza, es pura la iglesia. Jamás el apóstol Pablo, Juan, ninguno de los apóstoles habla de una supuesta Trinidad, no existe. Todos hablan de un solo Dios. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que hablar del Padre? ¿Por qué Pedro tiene que hablar del Padre? Porque hay que darle la gloria a aquel que originó el plan de salvación, que es el Padre.
Amén. Pero hay un padre que se manifiesta como hijo. Amén. Amén. Pero es como dice el que ha visto al hijo, ha visto al padre. Sí, Señor. Amén. El Señor tiene, pero ellos no lo entienden. El Señor habla como Jesús y habla como Dios. Yo antes honro a mi padre, le digo a los judíos, pero vosotros me deshonráis. Amén. Amén. Tienen que haber honrado los judíos al hijo. Al Hijo. Amén. Como el Salmo, que es Salmo 2, dice, Honrar al Hijo. el que no honra, ¿cómo es que dice? Honrar al hijo para que Honrar al hijo para que no se encienda la ira del Padre. Claro. Amén. Entonces, como decía nuestro hermano Leo, Dios no comparte su gloria con nadie, sino con él solamente. Antes de él no fue formado Dios ni lo será después. Miradme a mí, ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. No hay más que él. Entonces, si Dios no ordena honrar al hijo como se lo honra a él, ¿quién es el hijo entonces? Es Dios mismo, manifestado en carne. Amén. Amén. Ahora, también hay muchos que les gusta ser fervientes en los cultos, ¿verdad? Para que los miren, saltan, llevan mudas de ropa, 2, 3 toallas, ¿verdad? 2, 3 camisas, te piden la ducha después. Están llenos del virus de la ducha algún hermano que viva cerca, ¿verdad? Va a ir a bañarse, porque están llenos con la gloria. Pero yo, si fuera así, yo me quedo con la gloria. Porque cuando Moisés baja del monte, dice que su rostro resplandecía como un ángel. Amén. Pero no se fue a bañar. Tuvo que colgarse velo. Amén. Amén. Entonces ellos mismos se contradicen en su enseñanza. Hay muchos hermanos antiguos, los hermanos antiguos no estaban acostumbrados a esto. Gracias a Dios que nosotros llegamos al último, hermano. Tocamos lo último que había de verdad en la iglesia. En las convenciones los hermanos ancianos se iban ya, llegaban hasta el mensaje, a duras penas llegaban al mensaje y después se iban. Sí. Porque ya en el mensaje ya tenían que venir algunos, ¿verdad? Algunos ídolos que hay en la iglesia, ídolos humanos, que tenían que avivar las manos para que los hermanos se encendieran, ¿verdad? Si no le avivaban las manos, si no aplaudían, no se encendía nadie. Pero ahí llegaban ídolos humanos que lo usaban para eso, los colocaban así como algo grande para que moviera las manos y moviendo las manos se empezaban a mover todo. Lamentablemente llegamos a eso. Amén. Ahora, pero qué bueno sería que fuéramos fervientes en todo. Dice la Escritura ahí en primera Pedro dice, y ante todo, ¿verdad? Dice, tener entre vosotros ferviente amor. Amén. Ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud De pecado. de pecados, Sí. ¿verdad? Lo que dijo nuestro hermano Leo el otro día, no sé, yo le creí al hermano que tiene Espíritu Santo que diga, yo voy para tal lugar y tengo una camioneta que tengo 5 espacios más. ¿A quién llevo? Si hay hermana sola, yo voy a tal parte, o ni aunque no vaya a tal parte, si me queda una hermana y la veo sola a plena noche, ¿quién me va a salir llevarla a su casa? Amén. Y eso mejor deberíamos ser fervientes en eso, pero en eso no hay, porque la aventura es mala y hay que cubrirla. Y lamentablemente los hermanos que andan a pata muchas veces no tienen dinero, ¿verdad? Pero Sí. ahí debieron ser fervientes en eso. Sí. Lo que hablaba, ahora hay que pedirle a los hermanos, por favor, ¿verdad? Que den una ofrenda para ciertas cosas. Ellos creen que por no dar diezmo ya no tienen que dar nada, al contrario, con más ganas. Ahora el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos a una iglesia que estaba ferviente en el amor, que compartían todas las cosas, Amén. que vendían sus posesiones, que colocaban a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Para que todo el que tuviera necesidad, esa necesidad fuera Suplida. llena. Sí. Amén. Por eso el Señor añade a esas iglesias que son así, que son fervientes en compartir, que comparten los ayunos y comparten las comidas también, comparten los almuerzos, comparten las 11, comparten la cena, ¿verdad? Comparten para los hermanos que tengan necesidad.
A esa iglesia el Señor añade, pero a una iglesia indiferente con el hermano, ¿a quién los va a mandar ahí, hermano? Y lamentablemente, como las ovejas están acostumbradas, ¿verdad?, al egoísmo, no a la iglesia que está mirando al Espíritu, porque su ojo, su entendimiento fue también entenebrecido, porque ellos creen que la verdadera iglesia es la iglesia de los santos, como dicen algunos hermanos antiguos, la iglesia de los canguros. No, y no nos olvidemos que los canguros son para los comos también. Por eso en realidad cuando al estadio del Copolicán salieron todos los quesos que saltaban a pegarle al hijo de un pastor. Todos los comos, ¿no? Estaban saltando y le fueron a pegar al hijo de un pastor que no era como ellos. Un tremendo escándalo, hermano. Pero los caballeros estaban dando unos actos grandes adelante, pero no tuvieron ningún temor de Dios de ir a golpear a un hermano. Si el árbol, todo hermano se conoce por los hechos, por nuestros hechos. Lamentablemente podremos hablar mucho, hermano, pero si tenemos malas conductas, malos hechos, eso prima más que todo, hermano. Adelante, Martín. Por eso es peligroso, hermano, el tema, vuelvo a insistir, si fundamentamos una doctrina en la experiencia humana, entonces después cabe todo. Por eso que después nos vamos a encontrar con otro tipo de pentecostalismo. Acá el hermano Alejandro León dice, Pentecostés significa 50. Y me escribe, los tamboriles estaban preparados para el día de su creación. Tiene que haber sido Satanás el que tenía los tamboriles, ¿no? A él le pusieron música. Sí, pues a él. Le gusta la música al hombre. Le gusta la música al hombre, ya. La experiencia, hermano, vuelvo a decir, la experiencia, y yo veo muchos predicadores contando mucha experiencia. ¿Se acuerda que antiguamente no se hacía eso? Hoy día cuentan muchos testimonios donde halagan a los hombres y engrandecen. Entonces, por eso decía yo que si la doctrina no está cimentada en la palabra, usted le puede meter a la iglesia lo que quiera. ¿Ah? Le puede meter, ¿por qué? Porque la tienen bebiendo embriagada en un vino humano, en un vino extraño. Entonces, claro, la iglesia está embriagada y con eso, y es por eso que en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia, tú dices que eres rica y de nada tiene necesidad. Entonces hoy día la iglesia se siente rica porque hay avivamientos todos los domingos, ¿ah? Todos los domingos hay avivamientos, ¿ah? ¿Usted se fija? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos despidiéndolo, hermano. Hay manipulación emocional ahí. Exactamente, eso es por eso que vuelvo a decir, la experiencia. Mire que Israel tuvo 400 años de silencio. Cuando aparece Juan, causa conmoción, pero Juan entra predicando la Escritura. Entra aplanándole el camino al Señor. Por eso que Jesús le dice, Juan era una antorcha que ardía y vosotros quisiste refugiaros por un tiempo. Pero ahí estaba uno que era más que Juan, mayor que Juan. Era la luz del mundo. Entonces, las experiencias, hermanos amados, si las colocamos como base doctrinal, no vamos a llegar ni a la esquina. Por eso que hoy día los predicadores que tienen éxito son esos que, tal como usted dice, manipulan a la iglesia en cuanto a sentir, experiencia, sentir. Hoy yo sentí al Señor, sentí algo rico aquí, hoy sentí el sentir, pero no el vivir. Con esto le entrego, hermano, para que cuando Pablo encuentra a los discípulos de Juan, no les pregunta si hablaron en lengua cuando fueron bautizados, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Amén? Esa es la pregunta correcta. No le dijeron, pero antiguamente me acuerdo que en la ONU del desierto siempre preguntaba a ¿usted habla en lengua? No le preguntaban si era sellado. ¿Usted habla en lengua? Mi hermano Leo, vamos cerrando. La próxima semana tenemos el movimiento carismático. Amén. Ya. Bueno, tal como decía usted, pues, pastor, la experiencia emocional se valora más que la reflexión bíblica. Es decir, hoy en día se predica la palabra y se olvida a la gente de la palabra y lo que queda es el grito, el baile, el salto y todos se olvidan de la palabra. Amén. Usted es testigo de
cuando se preguntaba en la iglesia, ¿cuántos se acuerdan de lo que predicamos la semana pasada? Sí, Había una hermana que se acordaba. Una, una. ¿sí o no? Sí, Porque todos los demás están esperando la experiencia, claro. no el consejo. Están pendientes de la experiencia que van a vivir y no del consejo. Amén. ¿Ya? Dicen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene comportamientos desordenados. No, no. ¿Ah? Y lo que hace la gente se confunde con experiencias psicológicas o sociales, como esta, se confunden que son espirituales cuando son psicosis colectivas, como dije antes. Sí, Hay mucha manipulación emocional, ¿ya? Si usted está enferma, hoy día Dios la sana, pase, salte, Ya. grite, levante las manos, venga al altar. ¿Quién dijo que había que ir al altar? Es que los sacerdotes entre la puerta y el altar, pero los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues no nosotros. Bien. O sea, nosotros Dios nos mandó a orar en nuestro cuartito, calladito, ¿ah? En silencio. Y Él va a responder en público. Nosotros para callados, pero Él responde en público, para que se manifiesten las obras de Dios, la gloria, el poder de Dios. amén. ¿Mm? Entonces, los que piensan, ¿cierto? Y los que promueven también los énfasis en los milagros y la prosperidad también, que enseñan Experiencia. que porque uno tiene fe, está garantizada la salud, la riqueza y la protección total, ya que va a tener una camioneta nueva del año, Aleluya. ya que no se va a enfermar, y si tiene cáncer, Dios se lo va a sanar en el mismo momento, que si está en silla de ruedas va a salir caminando y saltando como becerro de la manada. Eso es de la carne. Si esa carne va a ir a la tierra igual, Sí. esté de pie o esté en silla de ruedas, vamos a llegar todos igual a la tierra. Nos vamos a deshacer igual. Amén. No hay caso con eso. También Los está... hermanos, Sí, los hermanos que están en silla de ruedas viven más que los que andan saltando por ahí. sí, pues, es que escuchan, pues sí, ya que no pueden saltar, escucha, si cuando te acerques a Dios, acércate más para oír que para ofrecerle el sacrificio a los necios. Amén. Si algunos creen que bailando, saltando, están ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios, no es ese el sacrificio de alabanza. Eso no es un sacrificio de alabanza. Se promueve también, ¿cierto? Se fomenta la obediencia absoluta al pastor. No se le puede decir nada al pastor o al apóstol. Si está equivocado, si está haciendo algo malo, no, porque no toquéis al ungido del Señor. ¿Ya? Está mal aplicada esa escritura. Sí, ¿Ya? lo dice así. Se presenten, porque ellos mismos se presentan como ungidos. Sí. Por lo tanto, no se les puede cuestionar. ¿Ya? Y se van generando, se van creando estructuras de poder dentro de la iglesia. Sí. Y eso da pie a abusos espirituales y personales Sí, y amén. físicos. ¿Cuántos pastores han abusado de hermanas, de jovencitas, incluso de niños? De niñas y niños. ¿Por qué? Porque se le da un valor al ministro, ¿ya? Y el ministro es solo un administrador, Sí. ¿ya? Es solo un siervo, un servidor. Eso es lo que somos nosotros. Alguien que fue puesto ahí para servir, Amén. no para servirse Amén. de lo que Dios le puso bajo su administración, ¿ya? Entonces, bueno, es tan malo el pentecostalismo que ellos mismos se han ido dividiendo, ¿sí? Eso es así, ¿ya? Cada uno va añadiendo doctrinas sin respaldo escritural sólido, ¿ya? También hay hermanos que no tienen formación teológica, no tienen formación, no porque no hayan ido a una universidad, sino que porque no leen la escritura con el espíritu. Si Pablo, Pedro, Juan, Santiago, no fueron a ninguna universidad a estudiar teología, pero lea como escriben. Amén. La sabiduría que hay ahí, porque esa es sabiduría del Espíritu Santo, porque ahí es donde está el Espíritu Santo. Ahí se puede ver, se puede verificar que sí hay Espíritu Santo de verdad. Amén. Ya las prácticas que son cuestionables, por ejemplo, sanidades que dicen, no, Dios lo sanó, tenía cáncer. Nunca tuvo cáncer, son mentiras. Son palos blancos los que ponen. ¿Ya? Estaba más sano que un yogur el enfermo de cáncer. ¿Ya? Pero ponen palos blancos. Profecías que no se cumplen. ¿Ya? Yo le conté a usted, pastor, y hermano Daniel, que es una hermana mía en la carne, mi hermana en la carne, ella va ahí a la J. Leche,
y de repente se le levantó una pastora y le dijo, ¿hasta cuándo vaya a estar fornicando, ramera? Mire, si estaba con su marido, no era ninguna ramera. Tenía 2 hijas con el marido, ¿cómo va a ser ramera? A menos que recoja ramas, le dije yo. A lo mejor andáis recogiendo ramas, por eso te echó todo de ramera. Dije, no tenéis que darle valor a esa porque son profecías falsas de profetas mentirosas que andan de acuerdo a su mente perdida, desordenada. Amén. Las manifestaciones exageradas, estos que saltan y gritan o dan vueltas o se ríen. Había un hermano también ahí que en las confraternidades estaba todo el rato así. No sé qué expresión del espíritu puede ser esa. Es la bendición de Toronto, se llaman esa. ¿Cuál? La bendición de Toronto. Tiene nombre eso. Sería espíritu humorista. Bueno, voy a dar nombre, el pastor René Maricándico, que había en espíritus traviesos, ¿ya? Demonios traviesos. Ya. ¿Ah? A lo mejor Demonios traviesos, ¿qué le parece? Ya. Bueno, al pillarse al luche, a la escondida. Claro. ¿Qué pasa con que escondían los zapatos, que escondían las cosas? Miren, ¿ya? Es la creatividad del ser humano, ¿ya? Predicadores que son teatrales. Actores. Actúan las predicaciones, no las predican, sino que las actúan. Sí. ¿Ah? Claro. Las actúan y hacen pasar al hermano. Usted va a ser David, usted va a ser Goliat, ¿ya? Y a algún hermano chico usted va a hacer la piedra, ¿ya? Y a uno gordito usted va a hacer la onda. Reparte los papeles. Reparte los papeles. Claro, entonces reparten, roles. Es un juego de roles en el fondo el que hace. Si nadie le hace estos puntos, si todos entendemos cuando están predicando. No es necesario ser tan explícito ni ser tan pedagógico para leer la escritura. Los apóstoles nunca hicieron eso. No. Cristo mismo se sentaba y las multitudes se sentaban alrededor de él y él exhortaba, exponía. De hecho, usted hablaba, ¿cierto?, del apóstol Pablo, que él se extendía en sus predicaciones, ¿cierto? Sí. Era de tiro largo, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque no es necesario hacer toda esa parafernalia, porque la palabra es la que convierte, la palabra es la que hace el efecto, ¿ya? No se requieren otras cosas. Dios nunca ha necesitado ayudantes para hacer lo que Él quiere hacer. No. En el aposento alto habían como 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A ninguno le pidió ayuda a Dios. No le pidió ayuda a nadie. Lo llenó a los casi 120 al tiro. Sí. ¿Ya? No había nadie con un cartel de ayudante de Dios. Le va a poner las manos para que se llene, ¿no? No había ayudante ahí. Porque todo don perfecto viene de lo alto. Amén. No viene de aquí de la tierra. Que el Señor Jesús le bendiga, mi hermano Daniel y pastor. Un gusto de poder compartir con ustedes nuevamente. Me acordé, y a todas las hermanas y hermanos que están ahí. Me acordé de una experiencia que estaban llamando a los enfermos adelante. Entonces había un hombre que iba y los tomaba y los traía adelante para que lo ungieran. Él iba como danzando y traía. Entonces le preguntaron a él, ¿quién era él? Y él dijo que era la ambulancia de Dios. Eso, hermano, hace esas estupideces. La hace la persona que no tiene escritura. Pierde los estribos. La verdad que nos da risa. ¿Te acuerdas de la inyección de fe? Hermano Daniel. A mí me colocaron una inyección de fe, pues, ¿te acuerdas? ¿Dónde está el culto racional que hablaba Pablo? Exactamente. A eso voy, porque como se basan en la experiencia y no en la escritura, en cualquier cosa. Aquí mi hermano le dice, pone aquí, le falta zanjarse nomás a los vales. Yo le he dicho, el culto a Baal. Amén. Mi hermano Daniel, nos vamos despidiendo. Amén. Sí, las prácticas esas, pastor, cuando también lo que me cabe de los pastores, dígale que Jesús te ama. Dígale que estás hay que decirse a uno mismo las cosas. ¿Qué saco con decirle al que está al lado? Por último, que es inteligente, dígase usted mismo, Dios me ama, Dios quiere que yo esté mejor.
pero no es una que está, hermano. Y para eso está él ahí adelante, ¿no? Amén. Pastor, una pequeña encuesta, porque usted sabe que los gringos son buenos para hacer encuestas. Ya. Hicieron una encuesta entre los pentecostales. ¿Ya? El grupo Barna reveló que un 45% de los que profesan ser cristianos nacidos de nuevo creían que el juego de azar era moralmente aceptable. Según la encuesta, 49% creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados era moralmente aceptable. Poco menos de la mitad de los encuestados, 49%, se sentían tranquilos en cuanto a disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales, mientras una tercera parte, 33% de los que profesan ser nacidos de nuevo, consideraban que no tenía nada de malo matar a un bebé mientras aún está en el vientre. En 2001, realizado por el Instituto Alan Guttmacher en Nueva York, reportó que el 13% de las mujeres que se someten a abortos provocados se describen a sí mismas como cristianas nacidas de nuevo o evangélicas. Es decir, que todas las que mataron a su propio hijo antes de que nacieran, casi una de cada 8 profesaba la fe en Jesucristo. Esa es la realidad de las religiones. Es la triste realidad. Y la Iglesia del Nombre, lamentablemente, ha escogido la religión antes que la palabra, hermano. Sí. Por eso que estamos como estamos. Amén. Como usted decía, también un pastor que hacía estudios bíblicos también le preguntó a los hermanos cuántos sabían de la enseñanza, no se acordaba nadie. Nadie se acordaba. Pero pregúntele por las secretarias turcas, ¿saben lo que va a pasar hasta 5 capítulos más adelante? ¿Saben todo? Están todos, ¿verdad? Que la reunión se acaba pronto, con caras largas, caras tristes, porque el predicador se alargó y no pueden ver la teleserie, no pueden ver el partido de fútbol. Cuando me tocaba predicar, hermano, y había un partido de fútbol, predicaba media hora más, cosa que estuvieron cuando y lo hacía estar ahí, y de no me iba hasta que le cantáramos a Dios, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaba. Lo amaban. Que no me hiciera más hablar cuando hubiera partido. ahí quedó. Le pedí al Señor que Chile perdiera. Una vez uno me dijo, hermano, le vamos a colocar las manos. Si sigue hablando así, le vamos a colocar las manos. Ya, mi hermano. Bueno, a ver, agradecemos al Señor, hermano, por su misericordia. Gracias a los hermanos que nos sintonizaron este día. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en este día lunes, ya lunes 1 de diciembre. Comenzamos el mes de diciembre, ya último mes del año, y el Señor nos permita, ¿cierto?, estar el próximo lunes con el pentecostalismo, el movimiento carismático. Ahí vamos a darle un poquito a los carismáticos, ¿verdad?, para que nos preparemos para este lunes, si Dios así lo permite. Mañana tenemos programa en la mañana, a las 5 de la mañana, y también por la tarde la oración, y vamos a hablar acerca del matrimonio. Amén. Así que el Señor le bendiga, hermanos amados. Un gran abrazo, hermano Leo, hermano Daniel. Amén. Dios le bendiga. Gracias por la sintonía, hermanos. Le insisto la oración por mi esposa, por mí, por mis hijos, por favor. Amén. Oremos, estemos orando por la familia del hermano Leopoldo Prieto, ya su esposa. Prieto Muñoz. Y Prieto Muñoz. Amén. Y ahí estamos. Bien, hermano Ariel, un abrazo, que Dios le bendiga, hermano Leo. Ahí lo dejamos con... Bendiciones, hermano Danielito, saludos a su esposa, saludos a la hermana Maggie, pastor. Amén, lo dejamos con una alabanza y nos retiramos. Bendiciones. Recuerdo aquel día cuando te encontré, confiando